Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos de Planeta 2013, en este cuarto segmento, y nos está platicando Pedro de cómo se saluda y que los buenos días nada más es una traducción literal, vil y vulgar, sin tratar de ser peyorativo. Y digo, no estoy diciendo que Nechitl sea la única forma, de hecho es muy complejo. Sin embargo, sí hay un simbolismo, se asocia con el calendario y se asocia con la cosmovisión y la forma de entender el mundo, que nosotros ya no tenemos esas referencias. O sea, cuando una gente, por ejemplo, se acerca al catolicismo, a cualquier religión, a cualquier práctica, ya los maestros como que olvidan ese modelo y realmente no le dan tanta importancia, o agarran 2 o 3 aspectos que hacen especialistas de ese modelo y ponen ahí todas sus fuerzas, y eso es lo que enseñan, y de pronto pues sí hay muchas aberraciones. Digo, a mí no es que quiera ver la parte negativa, más bien yo lo veo como una oportunidad de mejora. O sea, ¿cuál es el asunto de ver las debilidades? Quetzalcóatl, a diferencia de otros avatares que se ven como gente impecable, que nunca tuvo problemas, Quetzalcóatl se caracteriza por haber pecado, por haber caído en lo más bajo para subir. No es tanto que literalmente en su vida le haya pasado eso o no. Nos tiene que pasar a todos, no solo a Quetzalcóatl. Uno tiene que de verdad enfrentarse a la realidad. La realidad pues duele también, pero también como te duele te va a gustar, y entonces vas a poder acercarte a eso y ya vas a entender que no vas a ser como una hoja al viento donde las circunstancias que te determinan, sino que tú puedes manejar las circunstancias, manejar tu interior. Y por ejemplo, si de repente estás viviendo un proceso muy difícil interno, pues en lugar de irte a una fiesta, ponerte muy borracho, o a ir acá o ir acá, te sientas, aplicas ciertas técnicas de meditación, de ejercicios, de percepciones, de terapias, que te resuelven el asunto, y probablemente si lo haces bien en 5 minutos resuelves un miedo que tenías, y vas y te subes a la montaña que te daba miedo antes, o cualquier cosa. Pero tener esas herramientas, poderlas cristalizar en algo. Y yo, como lo entiendo en Nono Namiki, es precisamente poder entender Quetzalcóatl, Tezcatlipoca como aspectos que puedo traer a mi vida, y que yo he relacionado con 3 aspectos que en realidad cuando nos vamos a las tradiciones más antiguas, como en la India, como casi todas en realidad, vamos a encontrar esta trinidad, 3 aspectos que van a ser como los originales y que van a forjar esta realidad. La forma más, para mí, más clara de decirlo es en los términos de sánscrito hindú, porque luego cuando hablas de términos mexicanos, como la gente tiene sus ideas de Quetzalcóatl y todo, primero se los explico en hindú y luego ya en México antiguo para que entiendan a qué nos referimos. Pero básicamente tenemos Shiva, tenemos Shakti y tenemos un tercer aspecto que se llama Sunyata. Sunyata significa vacío. Precisamente el tema del documental, el trabajo que estoy haciendo de Abiertos y el Vacío, alude al vacío como el espacio, este mar primordial, digamos, que surge al principio, que es como lo que contiene todo. Sí. Tienes este vacío que en náhuatl se dice Yucatlayo. Es como un aspecto muy importante y de donde surge todo en realidad el Yucatlayo. Yucatlayo es el Zipaquí, es el dragón, y es este origen. Después surge lo que es la conciencia, digamos, del darnos cuenta, que viene siendo Shiva, o en este caso digamos que Quetzalcóatl, ¿no? Es que el concepto de Quetzalcóatl es complejo, pero digamos, podríamos decir que Quetzalcóatl es Shiva, y es darse cuenta de las cosas, ¿no? Y luego tenemos lo que es la Shakti, o la energía femenina, que también lo podemos manejar como Omecihuatl y Ometecutli, donde tienes la energía, la parte femenina y la masculina, y la femenina es la materia o los fenómenos. Todo lo que tú percibes es, digamos, el aspecto femenino, y lo que lo está percibiendo es tu aspecto masculino. Obviamente cuando hablamos de estos términos, no es, las mujeres tienen el aspecto masculino igual los hombres, o sea, todos tenemos estos 2 aspectos, pero cuando empiezas a ver las cosas así, empiezas a darte cuenta
que la mente, normalmente cuando tú estás viviendo las cosas, la mente te hace juegos. Uno cree que en su mente siempre está pensando y es quien es, pero cuando tú estás muy alterado por algo, tu mente funciona de una manera. Cuando estás meditando y disfrutando el paisaje, pues tu mente ni siquiera le importa nada y está gozando. Y entonces puedes, con esta referencia, tener un modelo que de verdad puedes aplicar, y cuando en cierto momento tu mente te está jugando un juego, tus emociones están jugando un juego, puedes aplicar dentro de este modelo más atención, más energía o más vacío, y eso te va a permitir equilibrarte. Y prácticamente les puedo decir que lo pueden aplicar a todo en la vida, y que pues es el resumen de las cosas. Y bueno, hay muchas prácticas, algunas que se relacionan precisamente con Quetzalcóatl, con este desarrollo, o las que se desarrollan con Tezcatlipoca, ¿no? Y luego las que se relacionan con el dragón, pero en realidad el dragón se relaciona con ambas, ¿no? Y en realidad es muy interesante poder entender cómo se crea el mundo, cuáles son los niveles del inframundo, entender ese modelo y luego ver que en realidad no están hablando como de un dibujito que tú ves y te admiras de una pirámide grande y ya, sino que la pirámide en realidad representa el cuerpo humano, y el subir por la escalera de la pirámide es que tu energía está fluyendo por tus canales de tu cuerpo y tu circulación está circulando óptimamente, y en realidad está aludiendo a otras cosas, que en realidad todo termina siendo tu cuerpo y los diferentes aspectos sutiles de tu cuerpo. Cuando hablamos de distintos cuerpos, en el México antiguo se hablaba, por ejemplo, que teníamos 5 cuerpos. Hay 5 formas de percibir. Es curioso que existen esos mismos 5 cuerpos en la cultura hindú, que se llaman koshas. Las koshas son como las capas que tenemos, y son 5. Y es curioso como hay esas 5 mismo capas que se llaman kimilis en náhuatl, y existen esos 5 cuerpos en la cultura egipcia. Como el Ba es uno de ellos, o el Ka es otro. Entonces es una descomposición de la percepción humana del cuerpo, que habla de este modelo, que es una parte esencial. Si no conocemos esa parte, pues nos estamos perdiendo de la parte más importante y más profunda. Y no creo que sea casualidad que en la cultura del México antiguo lo podemos rastrear en los mayas, lo podemos rastrear en el México antiguo, y claro que puede haber modelos donde lo puedas dividir en más de 5. Hay modelos modernos incluso que lo dividen en 18 o más, pero hay que entender que cada uno es una cosa que nos puede servir como para relajarnos, para activarnos, para poder ver una situación donde de repente hay una confrontación y pensar que la única forma de que se resuelve es que uno destruya al otro, y entender que no, o sea, que los dos van a seguir ahí, y que debe de buscarse una forma de encontrar un centro, un punto gris ahí, que estemos bien, y que esa es la realidad. La realidad no es decir es que todo el mundo va a hacer lo que yo diga, o el mundo solo va a estar bien si hacemos esto. El mundo es de una manera y lo que nosotros percibimos es otra. No darte cuenta que la mente te hace juegos y que tiene su propia dinámica, y que a veces no es la que tú quieres y que no está relacionada con lo que tú eres, es perderte, y hay herramientas que te hacen eso, ¿no? Pero sí, yo lo que he visto es que mucha gente evade este tipo de herramientas, evade de verdad entrar al asunto, porque es más fácil llegar con un maestro que pues te va a decir que todo es bonito, que llegas y te abraza aunque ni te conozca, y que si te conoce un poquito más, pues te va a querer golpear, y en realidad se visten todos de blanco, llegan, se abrazan, y en realidad todo es una farsa, o sea. Bueno, la sociedad actual funciona así exactamente, claro, ¿no? Somos una farsa. O sea, yo predico la fe, pero salte del templo porque voy a cerrar, o practico la confianza, practico el vivir confiando en los otros, y sinceramente pues cierro con piedra y lodo mi lugar donde tengo mis pertenencias materiales, ¿verdad? Para que no lo roben. Y entonces, ¿qué es lo que estoy enseñando, no?
o las personas que acuden a esos lugares, qué es lo que están aprendiendo en realidad. Más que nada como ver que sí hay un deterioro y que, pues, el problema es que uno está tan metido en lo que está pasando ahorita que de pronto no puede, por eso la historia es importante, para poder tener referencias. Uh-huh. Yo lo que veía hoy en un edificio que pasaba de chico, es que de chico pues estaba en la entrada siempre ahí los nombres de todas las personas que vivían ahí, ¿no? Uh-huh. De pronto un día vi que ya nada más estaba en blanco y estaba el lugar, pero ya no había ningún nombre, ¿no? Uh-huh. Por seguridad, no los vayan a robar, ¿no? Uh-huh. Y ahorita pues ya de plano quitaron eso y pusieron otra cosa, ¿no? Sí. Que no dice nada, ¿no? Entonces, obviamente pensar nosotros que la seguridad se va a resolver, por ejemplo, es muy simple, vamos a los números. ¿Cuánto dinero se ha gastado en seguridad hace 10 años en México o en el mundo? ¿Cuánto dinero se gastó en esos 10 años en seguridad? ¿Cómo estábamos hace 10 años en seguridad y cómo estamos ahorita? Uh-huh. Se ha gastado miles de veces más que antes y estamos peor que antes. O sea, obviamente no hace sentido pensar que vamos a acabar con el malestar de la gente, de todos, si no nos enfocamos en que todos tengamos comida y que tengamos las mismas oportunidades. Si de pronto por ser blanco, por vivir de una escuela acá, creas toda una imagen que es irreal y de verdad parece que tu vida es mucho más valiosa que la de un albañil, y no entendemos realmente que al hacer eso estamos discriminando hasta... O sea, una persona que discrimina no puede distinguir a quién discrimina. Si tú discriminas a un albañil, vas a discriminar a tu hijo, vas a discriminar a tu mamá, vas a discriminar a tus hermanos. Y precisamente esa discriminación, si es artificial, si de verdad una persona te está agrediendo, pues no te acerques a él, ¿no? Pero si de verdad es una persona que simplemente pues tiene otra forma de pensar, tiene otro entendimiento de la vida y otra historia, y de pronto pensar que tú eres mejor que él, son de esas cosas que nos está jugando la mente un juego y que es irreal. O sea, discriminar es un acto que es como una herramienta, es como decir, este micrófono. O sea, yo no puedo usar este micrófono para volar, ¿no? Quién sabe cómo lo hiciera, ¿no? Pero este micrófono sirve para eso porque es para eso. Claro. Entonces, igual las ideas y la mente y el discriminar. O sea, yo discrimino para una razón, para poder caminar en un sitio y no chocar. Pero si yo discrimino para pensar que una persona por su color es diferente o porque tiene unas historias raras, pues mejor viaja, mejor dedícate un año a sembrar en el campo. Y definitivamente mi experiencia en la vida, yo estudié ingeniería industrial y desde entonces me he dedicado a estudiar y he aprendido muchas cosas. He aprendido muchos temas que no tienen nada que ver con lo que estudié en la carrera y que conozco muchísimo mejor que lo que estudié en la carrera, con todo y que lo estudié bien. Y que cuando de repente hablas con un doctor especializado en los olmecas, no tiene ni idea de los olmecas. O sea, es especializado en la zona de los olmecas de tal estado y de repente dices, ¿cómo puedes entender a los olmecas si no entiendes perfectamente a los aztecas, o lo que conocemos como aztecas, uh-huh, los mexicas, los mixtecos, los zapotecos? Entiendes su cosmovisión, entiendes otras tradiciones antiguas y puedes realmente arreglarte a ver a qué te está refiriendo. Pero está diciendo, yo soy especialista en los mayas, bueno, vas a hacer con todo respeto, lo estás haciendo mal. O sea, estás haciendo mediocremente tu trabajo. No se puede entender a los mayas sin entender a los mexicas, ni menos sin entender a los olmecas. Uh-huh. O sea, okay, puede sonar mucho esfuerzo, pero en realidad no lo es. Y esta idea de discriminar, de pensar que realmente con balas, con que todos busquemos un trabajo y pues, esté aburrido y no te guste y te paguen una miseria, pues eso no va a resolver nada. O sea, si todos comiéramos, si todos tuviéramos las mismas oportunidades, seguro se resuelve. Y para mí ahorita la clave, la gente que ya tiene más de 18 o 20 años, pues ya está perdida. Para mí la clave es las futuras generaciones, los jóvenes, los niños, ellos. O sea, si una gente va a ser un criminal en 3 años o en 2 años o en 1 año, ¿cómo salvamos a este niño para que no sea un criminal? O sea, ¿qué cambiamos en la sociedad para que todos tengamos oportunidades? Pero de una manera honesta, sin importar si eres blanco o si de repente heredas $10 millones y el otro no tiene nada y nos parece que eso es normal y que está bien. Uh-huh. Cuando, si eso fuera una circunstancia, ok, pero eso es casi todo y eso no, pues digo, nosotros podemos seguir simulando o decidir hacer algo que sea más realista.
Y el primer paso es darnos cuenta cómo nos juega la mente trucos. O sea, no es ir a decirle nada a nadie. Es aprender a conocer tu mente y a integrarte a ella, digamos. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente aquí en este espacio del Bueno, programa Madre Tierra, Pedro? Básicamente, la idea es ser positivos. ¿No? Cuando hablamos de un problema o una negatividad es porque estamos buscando una solución. Nunca vamos a hablar de un problema para pues, resignarnos, ¿no? Al contrario, uno habla de un problema porque lo puede resolver. A mí me gusta básicamente enfocarme en 3 aspectos al principio, que son lo que yo considero métodos, aspectos prácticos que tú puedes poner en práctica, que te puedes ir acercando y profundizando y que te van a llevar a tener más salud, a tener más una visión más amplia y a poder realmente congraciarte mejor con todas tus relaciones, ¿no? Básicamente estos aspectos, uno es la meditación, que en el México antiguo se llamaba teomanía, teo divino, manía mucho, entonces es empaparnos de lo divino, pero sí tratando de entender que la meditación o las ideas que tenemos de la meditación son muy básicas y muy hasta erróneas, ¿no? El otro aspecto es las prácticas físicas, ejercicios físicos que te pueden llevar a un problema de la panza, a un problema de dolor de cabeza, de circulación, diabetes. Hay ejercicios específicos para los pulmones, para distintas cosas. Y luego, una práctica que en realidad es muy importante. Cuando yo hago ejercicio o medito, empiezo a mover cierta energía. Cuando voy a hacer una caminata al bosque, cuando entro a un temazcal, hay un movimiento de energía. Esto puede hacer, digamos, que se despierten ciertas alegrías, ciertos enojos, ciertos miedos que estaban ahí dormidos. Y precisamente es esta forma de entender la experiencia como un proceso donde entendemos, lo vamos observando como ya es un proceso natural en el humano, pero guiado por tradiciones milenarias que marcaron pasos para que tú sepas como por dónde vas y tú digas, a ver, yo quiero empezar a trabajar este aspecto de me duele tal persona, cada vez que la veo me enojo, me duele o me da tristeza, ¿no? ¿Cómo puedo resolver eso, no? Y hay aspectos que realmente están como desequilibrados en uno, porque lo normal es experimentar la vida, te duele, te da alegría, pero pues no te tiene por qué dejar marcas, ¿no? Sino experiencia sana, ¿no? Esto lo encontramos en qué lugares, que esto que ha ido marcando las tradiciones. Pues básicamente el modelo es como la cosmovisión. Lo encontramos primero que nada en los mitos de la creación del mundo. Cuando nosotros vemos, siempre vamos a ver todos los libros antiguos casi que al principio hablan de la creación del mundo. Normalmente la gente entiende eso como que de verdad se refieren a cómo se creó el mundo. No digo que no, pero a lo que voy en realidad lo que se refieren están describiendo este modelo de cómo estamos hechos nosotros, cómo funciona nuestro entendimiento, nuestra energía, nuestra vida y cómo podemos aplicar ese modelo para llevarlo a la práctica. Hay muchos modelos, habrá algunos mejores que otros, ¿no? Pero si no entendemos ese modelo y lo aplicamos, la gente de repente se va con el folclore, como tú dices, se va con los colores, se va con lo de afuera, con las relaciones humanas y desgraciadamente ya no hay muchos chamanes que perciban el mundo invisible. Sí debería de haber y todos lo percibimos, pero así como profesionales en el tema, gente que de verdad se dedica 10 años de su vida a desarrollar la percepción, que es algo real, o sea, no es que te lo inventes, y puedes o no percibirlo, claro. Y no porque ya hayas percibido algo antes vas a percibirlo el resto de tu vida. Y a mí me ha tocado personas que se dicen muy conocedoras de esto, que traen así todo un disfraz así, todo súper clavado, que lo primero que te dicen, me acuerdo una experiencia así muy interesante, que de repente estaba sentado con un amigo que venían de una ceremonia y el señor se sube y le empieza a comentar que yo también investigo esto
y como que lo primero tiene la necesidad como que decir que él sabía mucho, y me dice... De que él sabía más. Sí, de que él sabía más, que en realidad pues a mí me gusta platicar del tema, pero el señor me empezó a decir que él estaba muy cañón y que ya había podido lograr, que su maestro le había enseñado y que lo habían certificado y que había hecho bilocación. O sea, bilocación de que había podido estar, que lo había certificado bajo notario. Y que tenía bajo notario certificado que él había estado en 2 partes al mismo tiempo, y que pues era un gran chamán. Pero que él, como estaba muy cañón y que era muy, muy así su poder, lo hizo mal y en lugar de dividirse en 2 se dividió en 3. Hizo trilocación. Y entonces pues uno dice, pues está padre, pero si yo tuviera bilocación, pues yo no me andaría contando, ¿no? Porque, no sé, o sea, y luego, pues si te cuentan así, no te enseñan cómo lo hicieron para hacerlo, pues como que dices mejor cuéntame bien la técnica, ¿no? Si de verdad, o a ver, hazlo ahorita, ¿no? ¿Qué más van a encontrar en esta sección, en este programa? Básicamente también otro aspecto muy importante es la alimentación, y algunas plantas o algunas experiencias de tés o de algunos pequeños tratamientos naturales que nos permiten tanto pues beneficiarnos para algo específico de la salud y que se complementan con algún ejercicio que vamos a comentar. Y generalmente una vez que ya trabajamos estos 3 aspectos, digamos, básicos, que vendría siendo el ejercicio físico en cualquiera de sus aspectos, o sea, la meditación y la autoterapia, y un modelo que nos permite acercar, ya entonces podemos hablar de otros aspectos más prácticos, como puede ser la curación, como puede ser la psicología, en ciertos aspectos más prácticos para trabajos de grupos. En sí, realmente es ir tratando distintas tradiciones del mundo y ver cómo los símbolos, cuando hablamos digamos, de Dios, en la esencia, pues no importa si lo dices en qué idioma, estás tratando de hacer una referencia a eso, y de acuerdo a ese modelo hay un entendimiento de qué es ese Dios, y en ninguno de verdad se piensa que ese ser está con forma humana en algún trono sentado ahí. O sea, es algo mucho más sutil y complejo como para hablarlo así, y eventualmente, en lo que yo entiendo, todas las tradiciones antiguas pues hablan de un solo Dios en el origen, pero la vida y la forma en que se expresa ese Dios no tiene límites. Claro, sí, ahora sí que ahorita que mencionas esto, conceptualizar esta energía sexuada, o sea, con género, o sea, que Dios es varón, claro, o sea, que Dios es mujer, pues más bien lo estamos haciendo a imagen y semejanza de nosotros. Lo que nosotros no entendemos es que sí hubo un modelo que forjó todas las grandes tradiciones, que dio pie a muchas de lo que tenemos ahorita, y después lo fuimos caricaturizando. La guerra, el que de repente llegara un loco bárbaro a imponerse en una zona, van como limpiando ese conocimiento. Entonces todos estos aspectos de la madre, el padre, de Dios, se diluyen, y cuando en realidad a lo mejor estamos hablando de cómo funciona nuestra mente, nuestra energía, aspectos sutiles de nosotros, pero que es lo que determinan cómo te vas a llevar, qué vas a hacer, hasta dónde vas a llegar en tu vida según tu visión, se deteriora, y de repente ya queda una cosa que no tiene nada que ver con lo que pretendían los que determinaron llamarle a el Padre, a Dios. Claro. Por eso les digo lo de discriminar. O sea, en principio la experiencia propia es la base. Si tu entendimiento lo basas en lo que te dijo alguien, en cómo a través de miedo, de reprimirte, de sentir que no tenías opciones, fuiste como eres, y en realidad pues, no eres tan feliz y no te gusta tanto, saber que hay herramientas para poder dar pasos tú poco a poco y darlos tú, o sea, no es lo mismo tocar algo que te digan o que lo veas en una foto, la verdad.
Claro. O sea, no tiene la misma sabor y el beneficio, ¿no? Que sucede en la mayoría del conocimiento humano, ¿verdad? Yo agarro un libro y ya sé, o voy a un curso de 2 días, que ni siquiera son completos, por cierto, o sea, es Claro. un día y la mitad del otro porque se va a comer y se va a hacer la clausura y cosas ridículas. Digo, siento mucho a quien le quede este saco, ¿verdad? Pero pues Sí, bueno, tienen la libertad de su comprensión y de su interpretación, hacerla como gusten, ¿no? claro. Yo creo que venimos de una cultura, por lo menos aquí en México, pues sí, muy superficial. Muy Pero superficial. todos, o sea, yo mismo, o sea, no es que me excluya. Todos venimos de una cultura muy superficial, que por ejemplo, cuando vas de verdad a las montañas en Guerrero, sientes que no hay referencias para ti, ¿no? Y si te agarras la referencia citadina de que debería de haber cemento y todo, pues seguro te la pasas muy mal, ¿no? En cambio, si gozas lo que está ahí, es como que te abrieran así un mundo nuevo. Uh-huh. Y empiezas a darte cuenta que la experiencia en la vida que tenemos ahorita y las referencias que tenemos son superficiales, que de repente llega alguien, trae todo un vestido, trae plumas, o lo que sea, o una corbata o lo que sea, y empieza a hacer así todo un show, y eso es lo que nosotros valoramos, eso es lo que experimentamos, o sea, esa es la referencia. Y si nos entretiene bien, si de repente dicen que yo soy un especial, pues qué padre, ¿no? Pero para mí, con todo respeto, yo creo que ahorita estamos en una época, en un momento en la historia del mundo donde los farsantes van a caer. Casi todos somos farsantes y caemos y tenemos que volver a renacer. Y si está ahí tu honestidad, si a lo mejor de repente te das cuenta que fuiste farsante de una manera, pues dejas de serlo, ¿no? Pero para mí una persona que se disfraza para una ceremonia, pues es raro. Digo, hay contextos donde de verdad hay un manejo espiritual y hay una razón, y eso puede ser. Y si yo voy a la montaña en Guerrero, pues no lo respeto totalmente, pero cuando yo veo a alguien que es citadino, que vivió y que lo está haciendo como de verdad desde el punto de vista de ponerse un disfraz, claro, habrá gente muy que lo haga con mucho respeto y muy buena onda, ¿no? Pero no es algo que se les ocurrió a ellos. O sea, eso de ponerse blanco, pues ni saben por qué se ponen blanco, y a lo mejor de repente es bueno si lo que quieres es atraer prosperidad, ponerte amarillo para ciertas cosas, por ejemplo, o rojo si quieres atraer energía, o negro si estás buscando otra cosa, o no sé, depende de lo que estés buscando. Y esta simplificación de no todos de blanco y todo lo que diga esta persona, y aunque se vea medio loca, vamos a hacer lo que dice, en lugar de tratar de masticar nosotros y empezar a detectar a los farsantes, que la verdad casi todos somos farsantes, o sea, casi todos son farsantes y están engañando a la gente y no explican este modelo, o sea, y de repente te das cuenta que en su vida cotidiana llegas y ni siquiera te dan la mano para saludar, no te reciben, no te ofrecen un vaso de agua, no está lloviendo y no te abren para que no te mojes, ¿no? Sino sí, que él es el gran jefe y te ve como feo y probablemente tú sabes 20 veces más que él y lo estás tratando como un humano y esperas que te trate como un humano, y creo que estamos en un punto donde para mí el futuro son las generaciones futuras y la gente honesta que sea grande, que esté dispuesta a soltar lo que no está funcionando y buscar algo que funcione. Uh-huh. Es una realidad que si buscamos nada lo que nos funciona a nosotros con este modelo que nos enseñaron, a mí me enseñaron a yo ser el número uno, a estar arriba de los demás, y que si yo no estaba por arriba de los demás iba a ser un fracasado. Y a mí me parece eso, digo, yo no me tengo por qué comparar con nadie, ni necesito que nadie me diga a mí algo para yo saber quién soy, ¿no? Es absurdo estar jugando estos jueguitos. Digo, por un lado no puedes evitar jugarlos, y por otro lado está padrísimo poder tener otro mundo que puedes explorar, que es tuyo, y donde de verdad puedes crear ese mundo. Y si querías tener un amor de tu vida lo puedes tener, y si querías tener más dinero lo puedes tener, y si quieres tener lo que quieras lo puedes tener. Es algo para concluir el programa, Pedro. ¿Cómo estamos ahí de tiempo? ¿Unos 10 minutos más para completar? ¿Está bien? Es la congruencia, y tiene mucho que ver con esto de disfrazarse para una ceremonia, ¿no? O sea, yo me visto para la ceremonia y
después me quito esa ropa. Claro, Y me visto de otra manera, porque eso no es lo que me da identidad. Bueno, yo conozco verdaderamente a las personas que usan la misma ropa con la que van a todos lados sin tener que cambiarla. No importa si son guaraches o botas, o sea, así se presentan en todos lados, ¿verdad? Es muy poca. Yo me descubrí hace unos años haciendo este intercambio para pedir un crédito, pues iba de traje, ¿verdad? Pero después me quitaba eso porque iba a una ceremonia de una danza. Wow. Y en la danza pues ya me ponía hasta descalzo y las coyoleras, porque pues esa era lo que me iba a dar la investidura ahí, y era bien recibido por los otros porque están en la misma resonancia, Claro. porque luego nos estábamos vistiendo de lo que como íbamos a transportarnos en el Claro. metro, ¿verdad? Y lo que hay que entender a lo que estamos haciendo referencia. No porque tú hagas algo, te pongas una camisa, es malo. O sea, eso no importa. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. El importante es el significado, lo que tú le estás dando. Que de repente no entiendes que, por ejemplo, el caracol es un símbolo. Y es muchísimo más importante entender que el símbolo del caracol... El atecocoli, el que se suena... Por ejemplo, ese es el símbolo más antiguo que hay. O sea, ese símbolo lo podemos encontrar hace 100,000 años en África, y les aseguro que un sabio en África hace 100,000 años y un sabio hace 1000 entendían, y todavía hay muchos sabios en la India, en el Tíbet, aquí en las montañas de Guerrero, me consta. Que viene del mar, curiosamente. Que comprenden, ¿verdad?, el significado y el símbolo. Ahora, es padre entender el significado, pero aplicarlo en tu vida, pues ya, o sea, se cierra el ciclo y hace sentido. Uh-huh. Yo tener un atecocoli, ponerlo en mi altar, sonarlo, relacionarme con él, valorar muchísimo objetos. Si me lo roban, a lo mejor me siento muy mal, o lo tengo súper apreciado y nunca se lo voy a dar a nadie, ¿no? Cuando en realidad lo más valioso es el símbolo. Uh-huh. O sea, ¿qué simboliza el caracol? Cómo puedes encontrar resonancias de lo que significaba en muchas culturas, y el valor de poderlo aplicar para llevarte bien con tu mamá, o para entender cómo realmente puedes resolver un problema infranqueable, como pues de repente lo que está pasando en México, que parece que uno dice, pues, ¿qué hago? ¿Cómo puedo? Realmente sí hay herramientas, y si varios nos juntamos con herramientas que tienen mucho poder y fuerza y que de verdad pueden transformar a México, nada podría detenernos. Y no El estamos problema, hablando de balas ni de revoluciones, no, para nada, ¿verdad? estás hablando de sonrisas y de abrazos y de agarrar a este cuate que es un criminal, darle un masajito para que se relaje y para que goce la vida y diga, no, pues ¿qué estoy haciendo? Por ahí no va la cosa. Uh-huh. Entonces, creo que sí es importante como pues ver que sí hay opciones. Por un lado sí es importante, a lo mejor parece que estoy hablando aquí y uno dice, no, este cuate se siente que sabe mucho. No, se trata precisamente de enfatizar la congruencia contextualizada. Claro, porque... y entender que sí se puede aprender por uno mismo, que sí hay conocimiento, que se puede compartir, que se puede aprovechar, y que desgraciadamente si tomamos las referencias normales que vamos a encontrar en este mundo, pues claro, vamos a encontrar otras gentes que igual que nosotros están buscando hacer equipo, sentirse que estamos haciendo algo juntos, y que si le gusta a él lo mismo que la misma música, pues le gusta la misma música, pero no vamos a encontrar ese conocimiento, ni esta forma de entender la mente, ni esta forma de entender nuestras emociones, ni entender que es importante que tengamos una vida completa. Si a lo mejor es importante tener una pareja, pues tener una pareja, tener un trabajo, tener algo que te esté dando sentido a tu vida, buenas relaciones con tus hijos, o de plano si tienes unos hijos de locos, pues buscarte otros, o lo que se necesite, pero una vida integral, ¿no? Con buena comida, con un buen descanso, y con una transformación. Una cosa que sí es algo que a lo mejor mucha gente no estará de acuerdo, pero pues sí, no tengo duda, es que si uno empieza a tener un camino espiritual, empiezas a trabajar algo que funciona, vas a empezar a cambiar, y todo tu mundo alrededor de ti va a empezar a caerse, ¿no? Y va a cambiar. Normalmente uno trata de agarrarse, y por eso luego no sirve, ¿no? Bien, como decimos en las ceremonias de Temazcali, que en realidad nos hemos
nos hemos ido separando cada vez más de este especie de concepto. Creo que todo lo que se conceptualiza fuera de un conocimiento como colectivo, pues prácticamente es estar como practicando algo que no tiene fundamentos, ¿verdad? Y aparte darlo como cierto, y aparte echándole un choro a la gente que entra al temazcal, que está cuestionable completamente, empezando por la vida que lleva uno. Llega uno en un carro, ¿verdad? En una camioneta de gasolina, y se baja y va a guiar una ceremonia de temazcal, y ahí se cambia, ¿no? Claro, la verdad sí es... Toca el tambor y cantan. También hay que entender que el conocimiento y entrarle a esto no es para todos. O sea, la mayoría, mucha gente que él quiera seguir con fútbol, con una vida simple, sencilla, tomar cerveza, claro, no lo molestes, ¿no? Es su vida. Está bien, o sea, el asunto es que si hay alguien que sí le interesa, que puede llegar a publicar esto, pues realmente con una persona que oyera este programa alguna vez y que se acercara, pues sería maravilloso. O sea, porque lo más bonito no es como hablar de las cosas, ideas y deseos. Lo mejor es la práctica. Y si tú de repente puedes de verdad aprender algo, que a lo mejor vas a hacer 5 veces en tu vida, y con 5 jefes malos que tuviste, los pudiste transformar esa relación con una práctica, pues eso es real, y eso te puede servir. Y si más gente lo aplica, empezamos a entender un conocimiento más real, y no un conocimiento donde pues simplemente yo llego, tengo una vida pues bastante aburrida, mediocre, chicos, es un punto. Siempre para mí la distracción no es profesional. O sea, yo no me distraigo de manera profesional, voy al cine y trato de distraerme y que pase el tiempo, ¿no? Y que esté teniendo agradables, pero no vivo la vida de lo que es, no vivo entender que puedes aprender a saborear más la comida. O sea, eso es algo que no puedes. ¿Cómo lo compras? ¿Cómo lo compra la persona que tiene más dinero del mundo, que está acostumbrada a comer así sin saborear, y de pronto te das cuenta que puedes saborear la comida, y que este entendimiento de equilibrio de tu energía está directamente, y que si tienes la energía desequilibrada, de repente la comida, y no te das cuenta, ¿no? Claro. Pero imagínate probar algo que te guste más que nunca lo has probado. Hasta ver a tu esposa y que la veas más guapa que nunca. Simplemente porque estás de buen humor y ella también, y eso se puede, ¿no? Claro, bueno, para hacer eso, en mi experiencia, hay que renovarse a cada momento. De otra manera, te vas al hoyo, aunque estés vivo, pues, aunque estés respirando. Pero, pues, yo les invito a que sigan esta serie de programas que va a tener como coconductor Pedro de Aguiluz. Pueden ver su trabajo. ¿Nos puedes decir las páginas de internet, pues básicamente los lugares? Los invito a que entren a un blog que tengo, que es nononamiki.blogspot.mx. ¿Con K? Nononamiki. Nononamiki con K. Y pues ahí tengo mucha información de distintas culturas antiguas. Y básicamente hice un libro que se llama Toltecayotl, porque para mí esa palabra resume mucho. En principio, por lo menos la referencia que yo hago, y como yo entiendo esa palabra, no alude a una cultura en particular. O sea, cuando yo hablo de tolteca, puedo estar hablando de mexicas, puedo estar hablando de mayas, puedo estar hablando de otomís, puedo estar hablando de ti o de mí o de cualquier persona que se acerca al conocimiento. Es un tolteca, ¿no? Como tolteca se podría asimilar por lo pronto como una actitud. Es una actitud, pero en realidad tolteca es una palabra en realidad muy antigua, y que no solo la encontramos en México. Es una cosa, hubo un investigador que se puso a estudiar que la palabra tolteca, de ahí viene la palabra Tule. Y Tule es un nombre que Tolán significa ciudad en el México antiguo. O sea, Tolán, Tenochtitlan, Tolán, Teotihuacán, o Tolán, lo que sea, ciudad, ¿no? Sí. Y precisamente una persona hizo una investigación y se dio cuenta que uno de los nombres de ciudades que más aparece en toda la tierra es Tule. Y lo encontró ciudades Tule en Japón, en muchos lados, y realmente vienen de esa raíz. Bien. Y alude en realidad a
En realidad alude a lo que significa Quetzalcóatl. La serpiente emplumada, serpiente es la tierra, la energía de la tierra. Quetzalcóatl es la pluma, el cielo. Y entonces es la conexión de la tierra con el cielo, pero a través de la energía viva de nuestro cuerpo. Es lo que se conoce como Kundalini. En el México antiguo se conocía también como Xiumecatl, el cordón divino que verdaderamente conectar a través de nosotros con nuestra energía la tierra y el cielo, y no es algo imaginario, o sea, o pasa o no pasa. Claro. Y hay formas de hacerlo, y cualquiera lo puede hacer, y lo puedes sentir. Así es. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo su presencia. Estamos aquí en el programa Madre Tierra, y esta sección o su programa se va a llamar Nononamiki, que quiere decir vivir en el bienestar. Muy bien, pues le agradecemos mucho a Pedro. Muchísimas gracias por tu presencia y por la actitud con la que también tomaste esta situación. Ya ves, llegó aquí producción y ya hicimos el programa. Está perfecto. Gracias. Bueno, cual y auclio no me yocan, buena travesía.